Hola. Las principales noticias de México de hoy tienen que ver con la conversación directa que realizaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Al principio, la presidenta Sheinbaum había determinado enviarle una carta y el comité de apoyo del presidente Trump le sugirió llamarlo directamente y así se produjo la conversación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Fíjense la diferencia entre lo que es un país viralata y un país que se respeta y respeta sus normas y sus leyes, incluso que respeta también a los demás países. México ha tenido tradición de no inmiscuirse en asuntos de otros países, pero ¿qué hizo la presidenta Sheinbaum en este aspecto? En la campaña electoral dijo: con cualquiera de los dos que gane, México como quiera se llevará muy bien con su vecino, con su socio económico. Y no se inmiscuyó en que si estoy con aquel o si estoy con este. Como presidenta de la República, ella siguió esa línea. Y hoy, el respeto hacia México por parte del equipo de Donald Trump, a tal punto de que fíjense cómo la presidenta le envía la felicitación y el equipo decide que es mucho mejor, que era mucho mejor que la presidenta conversara directamente con el presidente Donald Trump. Por tanto, ahora que tantos líderes han tenido que recoger sus palabras y otros entrar en el comedimiento, fíjense en la actitud, fíjense en el proceder en el ámbito de relaciones internacionales que le da buen resultado a México y que con el mismo México se da a respetar. No se inmiscuyó en la campaña electoral, no lanzó dardos, ni rayos, ni centellas, y asumió una postura muy de Estado, como debe ser, de respeto, de consideración, y eso mismo se le devolverá. No importan todos los asuntos que tienen que ver, porque fíjense que cuando el presidente Donald Trump se queja de la migración, él en el fondo también está pensando, créanlo que sí, en cómo puede resistir México todas esas ilegalidades, porque México es una víctima de la inmigración ilegal, ¿eh? Bueno, entonces la presidenta anunció en la mañanera que mantuvieron una conversación mediante llamada telefónica con el presidente Donald Trump y que la misma se realizó en un ámbito muy cordial. Ella dijo que tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump, en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y los Estados Unidos. Sin México ser patio trasero, sin México ser viralata. Interesante. Interesante. Otro asuntito también es que ella resaltó esa parte de que mediante una carta formal que había enviado para felicitarlo, había planteado felicitarlo personalmente por su victoria, pero que el equipo del expresidente le respondió con la proposición de la llamada. La presidenta Sheinbaum también expresó que ella está convencida de que ambos países seguirán manteniendo una muy buena relación. Se mostró segura de que también trabajarán de manera coordinada, con diálogo y respeto a las soberanías. Interesante. Mirando el periódico La Jornada, resalta que el presidente Donald Trump tendrá el control
de todas las ramas, de las principales tres ramas fundamentales del gobierno, refiriéndose precisamente a lo del control en la Cámara de Representantes, el control en el Senado y el control, dice la jornada también, en control efectivo de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Eso destaca la jornada de México. También la jornada destaca el júbilo y la expresión histórico de la presidenta Sheinbaum, ya que la Suprema Corte de Justicia Nacional de México no pudo echar atrás la reforma judicial. Es decir, la Suprema Corte de Justicia Nacional no pudo echar atrás la reforma judicial y eso lo catalogó como algo histórico en el país, que la Suprema Corte de Justicia no pudo echar para atrás la reforma al Poder Judicial, dijo la presidenta Sheinbaum, citada por la jornada, quien además dice que es un avance enorme porque significa que queremos que acaben la corrupción y los privilegios en cualquier lugar donde todavía existan en México. Dijo la presidenta Sheinbaum, citada por la jornada, quien además también sostiene que ella dice: el 1 de junio próximo todos los mexicanos vamos a estar votando por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por las magistradas, magistrados y jueces. Esto nos hace el país más democrático del mundo. Ahora en nuestro país el pueblo cuenta. Cita la jornada de la presidenta, de la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, que el próximo año en México habrá elecciones de los miembros del Poder Judicial, sobre todo de jueces y ministros. Ya la Suprema Corte de Justicia Nacional no lo pudo rechazar. Pero además también en la jornada, tomando un análisis de AFP, ellos están evaluando las implicaciones para México que tiene el triunfo de Donald Trump. Se lo pueden ubicar, está en Agencia Francesa de Prensa, está citado por la jornada, ha citado en el mismo todos los elementos del discurso de Trump, todos los antecedentes vinculados con el accionar del anterior presidente, en el anterior mandato del presidente que acaba de ganar, donde todos los actos, incluyendo, dice la jornada, 472 órdenes ejecutivas que durante su primer periodo como presidente dictó, y todo lo que ha dicho en torno a lo que es México y las amenazas que representa México para Estados Unidos. De todas maneras, tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum, en el caso de López Obrador, quien tuvo parte de lo que fue el periodo de Donald Trump también en la presidencia de México y Trump en Estados Unidos, él ha dicho en reiteradas ocasiones que Donald Trump que mantuvo relaciones muy cordiales con el expresidente Trump mientras ambos fueron presidentes, y que Donald Trump respetó el mandato, respetó a México. Entonces, la jornada también se refiere la jornada AFP, citado por la jornada, también se refiere a el flujo migratorio y las medidas fundamentales que adoptó Trump y las amenazas, dice la AFP, que propaló contra México y contra el presidente López Obrador. En el mismo documento hay una parte interesante donde ellos citan, y abro comillas, analistas aquí señalan que a pesar de la retórica, México y Estados Unidos han pasado por un gobierno de Trump anteriormente y que al ahora presidente electo le gusta repetir que López Obrador era un buen hombre a pesar de ser un socialista. Pero la relación será manejada del lado estadounidense en torno a lo que Trump
cree que necesita de México para fines políticos de su país. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, también se ha referido al triunfo de Donald Trump y ha dicho: no será fácil, pero la relación con Trump será muy buena, será buena. Eso dice el ministro de Economía de México, Marcelo Ebrard. Él dijo que, Ebrard cita el periódico La Jornada, será el encargado de negociar con Estados Unidos la revisión del tratado. Bueno, México, Estados Unidos y Canadá. Dice La Jornada. Entonces él dice: yo estoy optimista con esa renegociación del tratado. No digo que será fácil, porque nada es fácil, pero la relación con el presidente Trump va a ser muy buena. Con su gobierno también, aseguró Marcelo Ebrard, ministro de Economía de México, quien mantiene optimismo ante el nuevo gobierno. Y habla de los beneficios que este año ha tenido México con las relaciones con Estados Unidos. Fíjense que en su editorial de ayer, La Jornada dice que ante Trump, respeto y firmeza. Ese es el editorial. Ante Trump, respeto y firmeza. Y en uno de los párrafos dice: entre los principales factores que permitieron el triunfo del magnate se cuentan el desencanto con el manejo de la economía durante la administración demócrata a la que pertenece Harris, y los escasos 3 meses que tuvo el aspirante demócrata para presentar una propuesta desdibujada frente a prácticamente 4 años de campaña ininterrumpida del republicano. La experiencia de su primer gobierno sugiere que el magnate está más interesado en... Oigan lo que dice La Jornada. Bueno, la jornada está que no deja un espacio hoy de reservas contra el presidente Trump, pero dice: la experiencia de su primer gobierno sugiere que el magnate, bueno, ya además de magnate, se supone que es presidente electo. No le dice presidente electo, Dice: la experiencia de su primer gobierno sugiere que el magnate está más interesado en proyectar una imagen de pendenciero que en asumir las consecuencias de hacer realidad sus amagos. La Jornada está a la ofensiva y dice: México no debe permitirse la menor señal de debilidad frente a Trump. Inaugurar la nueva relación con un gesto de flaqueza sería catastrófico, pues el magnate lo tomaría como un gesto de... Pues el magnate lo tomaría como una invitación a desplegar su repertorio de camorrista contra el país. Y dice: entre más categórico sea el gobierno nacional de México en comunicar que la defensa de su soberanía, el respeto y la simetría son aspectos innegociables en la relación bilateral, menor será el riesgo de que el republicano intente cumplir sus amenazas. Cada país está expectante y externando y haciendo sus irreflexivos, porque, bueno, se sabía lo del triunfo de Donald Trump, pero intentaban evitarlo, intentaban tapar el sol con un dedo. Parece ser que no anda lejos por ahí La Jornada en este caso. El que anda claro es Bernie Sanders, el demócrata Bernie Sanders, que no se presentó ahora en las elecciones como candidato presidencial, que tiene un fuerte de seguidores jóvenes, muy jóvenes. Pues, ¿qué dice Bernie Sanders sobre la derrota del Partido Demócrata? Él dice, y La Jornada dice, y bien dice
bien dice Bernie Sanders. Bueno, Bernie Sanders dice, cuando se abandona a los trabajadores, cualquier horror puede quitarles la presidencia. Que no se nos olvide. Fuerte, contundente, Bernie Sanders, el ex candidato presidencial demócrata que ahora en esta coyuntura no se presentó. Él está diciendo que el Partido Demócrata fue derrotado porque abandonó a los trabajadores y que por eso perdieron la presidencia. Contundente Bernie Sanders. Entonces, así como en México están reflexivos, propositivos, así como lo hizo la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de no inmiscuirse ni opinar en los asuntos vinculados a las elecciones de Estados Unidos, así tiene que estar también toda Latinoamérica, reflexiva, propositiva y tomar lo que le conviene a cada país. Asumir cada país lo que le conviene hacer para ver si Latinoamérica deja de tener tantos países viralata. Queden bien.